era si, teniendo en cuenta que la política de derechos humanos que se estaba por encarar no tenía antecedentes y era una política de difícil gobierno, se había intentado conseguir no una influencia directa, pero por lo menos cierta confiabilidad, no solo de la Cámara Federal de la capital, que como vos decís efectivamente tuvo un comportamiento confiable, sino también de las cámaras federales del interior, que tuvieron comportamientos bastante más impredecibles y que según algunos de los entrevistados fueron obstáculos importantes a la política de derechos humanos. Por los dos lados. Por un lado nos animaban a avanzar. Y por otro lado, cuando la Cámara Federal de Buenos Aires dictó la sentencia, que trascendió al mundo, todos quisieron vestirse con los trajes de los grandes jueces. Entonces, los mismos jueces que no habían querido avanzar, de golpe querían avanzar contra el último conscripto que había cometido una violación de derechos humanos. Eso también es parte de la inmadurez que tenemos como país. No, la pregunta es si en el 84, cuando arrancan el gobierno, tienen en cuenta el carácter estratégico de estas cámaras a la hora de hacer las designaciones. Sí, las cámaras principales sí, se trataban de designar gente honesta, que fuera independiente, que fueran verdaderos jueces. Lo que pasa es que se estaba ante algo que nunca había pasado. Es decir, vos no sabes cómo vas a reaccionar ante la aparición de un marciano, o nunca viste un marciano. Y esto era cómo íbamos a reaccionar frente a un militar que lo teníamos que llegar a juzgar. Primero, no se había pensado que se iba a juzgar a los militares. Yo creo que no había habido una tomada de conciencia importante en la sociedad que efectivamente se iba a juzgar a los militares. Cuando se está ante la posibilidad de juzgarlos y se empieza a juzgarlos, ahí empiezan a verse que se puede avanzar. Algunos avanzaban porque querían avanzar y encontrar la justicia. Y otros avanzaban para atemorizar al gobierno, para que se diera cuenta que estaba llegando a un abismo y que diera la solución política, le hace indulto, o política del Parlamento, le hace amnistía. Entonces te lo iban haciendo como pareciéndote, mirá, yo avanzo. Por eso que la ley de punto final terminó que cuando todos nosotros pensamos que se iban a cerrar con 200, 300 procesamientos, tuvimos no sé cuántos, que duplicó, triplicó el número. Raúl, vos dijiste hace un rato algo que ahora estás volviendo, que es dentro del propio radicalismo se pasó de una incredulidad respecto de la posibilidad del juicio a una insatisfacción con el juicio que se había hecho y la necesidad de más, de ir por más. ¿A qué atribuís ese proceso? No solamente dentro del radicalismo, dentro de la sociedad no se creía que iba a pasar una cosa así. Y después ya era poco, digamos. Y después era poco. ¿A qué atribuís eso? Podés referirlo a la sociedad, pero me interesa también que lo digas a qué lo atribuís dentro del radicalismo mismo, ¿no? Mira, hay un sociólogo chileno que está viviendo en Venezuela, tipo de primera, Sánchez García, ex militante del MIR, y escribió un artículo sobre los partidos políticos venezolanos, usando la figura de Borges, que lo malo de los hombres y los espejos es que reproducen. La sociedad venezolana llegó a una degradación y de golpe ve en los partidos políticos esa degradación a la cual llegó la sociedad. Entonces, ¿qué decidió en el 90? Romper los partidos políticos. Rompo el espejo, no me veo gordo, no me veo pelado, no me veo nada, me veo bárbaro. La sociedad argentina, lo que digo, sé que es duro, consintió la represión ilegal de los militares. Lo consintió por terror, por conveniencia, dice que por desconocimiento, mentira. No se puede desconocer que en una sociedad desaparecen 30.000 personas. Nadie puede decir que no sabía lo que pasaba en Argentina. El que lo dice miente. Que me diga que no lo quería creer, que no lo podía creer, que no lo podía asumir. Esa misma sociedad que festejó el 78 el campeonato mundial, con la celeste y blanca, y le importaba un nabo que hubiera 30.000 desaparecidos, torturados y muertos en la Argentina. En el 82 fue a la Plaza de Mayo y festejó con el señor Galtieri borracho,
festejó la gesta patriótica. No sabía que había 30.000 desaparecidos en Argentina. Por eso es que a veces esa sociedad decide romper el espejo. Y el espejo que les ofrecía Alfonsín, bien o mal, era un espejo diciendo, señores, bueno, calmemos, no, yo no admito la violación de derechos humanos. ¿Cómo no las admitís si vos la admitiste, hermano? Alfonsín no lo admitía durante el proceso y militaba en la Asamblea de Derechos Humanos. Nosotros no lo admitíamos y firmábamos habeas corpus y nos teníamos que cambiar de casa cada 2 por 3. Y el resto de la gente que lo admitió, por miedo, y se lo respeto el miedo, yo también tenía miedo. Esa misma gente es la que no le admite a Alfonsín las leyes de impunidad. Yo acepto que un hijo me diga, un hijo desaparecido, me diga, yo no me banco esto, perfecto. Porque ese chico es una víctima inocente y es cierto, su padre dio la vida, perfecto. Pero mucha otra gente, periodistas, que escribían en los principales diarios del país y en los canales de televisión y se callaban todo lo que se callaban. ¿Cuántas noticias leímos que los que aparecían 30 muertos en un basural con un tiro en la nuca habían sido muertos por el ejército argentino? ¿Cuántas veces lo dijo el diario El Clarín o La Nación? Nadie. Entonces, son esos cambios de humor en la sociedad. Yo no era el de las Malvinas, yo no fui el que consentí el 76, yo soy nuevo, yo soy virgen. Entonces salen a reclamarle y lamentablemente algunos dirigentes del radicalismo, con un cierto oportunismo, olfateaban que había hegemonía radical por un tiempo largo, el peronismo estaba muy golpeado, y empezaban a quererse convertir en líderes de una oposición dentro del radicalismo, una oposición a Alfonsín. Había un chico que me dijo de la Franja Morada, pero convengamos que la ley es mala. No, hermano, cuando yo estudié Derecho, cuando yo era chico, estaba fascinado con algún día poder dictar la ley de punto final y de evidencia de vida. Por supuesto que es mala. Por supuesto que es una mierda la ley. Por supuesto que nunca hubiera querido firmar una ley que hubiera beneficiado a Actis. El problema está en si puedo seguir jugando a lo que estoy jugando sin que se me caiga todo. Y siempre tenés el drama de hasta dónde, dice en un diálogo muy lindo Protágoras con Sócrates, ¿no? La pena no puede ser la venganza de la sociedad. La pena es un instrumento de enseñanza al que cometió el delito y a los demás que están mirando. Pero nadie puede pensar que sea una venganza de la sociedad. Y la pena que nosotros teníamos que aplicar era a las figuras paradigmáticas, eran a esas figuras que todos sabíamos que habían sido. Yo me acuerdo que en el debate era, todos sabemos que Videla es el dictador, nadie sabe quién es el teniente coronel que mandó desaparecer a fulanito. Ese personaje se va a beneficiar en el anonimato. El que no se puede beneficiar nunca es el comandante en jefe. Me acuerdo que esos debates eran en los años 79 y 80. Llegó el momento, y esos fueron en Cana. Tenías otros casos, Camps, Astiz, que eran con nombre y apellido, y por más que no fueran comandantes, eran conocidos y tendrían que haber sido juzgados. El problema es que no había mediciones objetivas. Se dictaron estas dos leyes. La de punto final es menos grave. La de punto final no dejó a nadie desprocesado, porque fueron todos procesados. Y segundo, era un problema de caducidad, simplemente de acción. Señor, hágalo antes de tal fecha o no lo haga más. No era tan grave la ley. La ley que sí resultó grave por algunas consecuencias no queridas fue la ley de obediencia debida, porque hubo tipos realmente, objetivamente hijos de puta, que merecían ir presos, que quedaron afuera. El caso Astiz, por ejemplo, ¿no? Y eso te rompe el equilibrio. Cuando después vino el indulto de Menem, el equilibrio quedó mucho más roto. Porque mientras los comandantes estaban presos, cuando nosotros dejamos el gobierno había 45 oficiales entre condenados y procesados. 45. Entonces en la sociedad tenías la sensación que por todo ese drama que había vivido la Argentina, había 45 personas que estaban ante la justicia. Cuando Menem viene y da el indulto y saca a esos 45 de esa posición frente a la justicia, deja el vacío.
la gente le pasa la factura a Menem por los 45, pero nos pasa a nosotros la factura por los otros 200, 300, 500 que habían sido protegidos por la ley de obediencia debida. Ese pase de factura fue algo sobre el sobreviniente. Raúl, retomando un poco la cronología, cuando asume el gobierno vos ingresás inmediatamente a Cancillería. Sí. Desde tu lugar en Cancillería, ¿tuviste vinculación con algunas de las cuestiones relacionadas con derechos humanos, ya fuera las presiones de algunos países extranjeros o de familiares en relación a los juicios de derechos humanos, o por otra parte con la firma de los tratados internacionales de derechos humanos? No, lo único, yo deposité en la OEA uno de los tratados, después recibía mensajes, por ejemplo, de Fidel Castro, que mandó un mensaje que era como un vaso de veneno, esta política, y que si había que tomarlo al vaso había que tomarlo de un trago, pero no hacer buches. Así, lo que tengas que hacer, hacerlo rápido, porque esto de estar todos los meses llevando a alguien en cana, me acuerdo que era la imagen del vaso de veneno, que no hiciera buches, tomara un trago o no lo tomara, pero no, derechos humanos, un problema con un nazi que se lo detuvo y que yo lo hice extraditar. Me acuerdo que vino la gente de B'nai B'rith y de otras organizaciones judías, les di la garantía más absoluta que el interés nuestro era que la persona fuera entregada y se cumplió. ¿Cómo es entonces, digamos? Derechos humanos, el tema mío era derechos humanos en Paraguay y en Chile, y me ligaba una reflexión interesante del último dictador de Guatemala, Ríos Montt, que cuando lo acompañé desde Aeroparque a Ezeiza, Alfonsín no despidió a ningún presidente cuando el 10 de diciembre estaba pelotado con sus cosas, y a mí me tocó despedir a 5 o 6 presidentes latinoamericanos. La García Montt era de Aeroparque a Ezeiza, y me dijo: usted no sabe lo importante que es para la política guatemalteca y para Centroamérica que cuando yo vuelva diga que no había ningún general colgado en un farol. No. Pasa que después en El Salvador no nos vieron igual. Cuando empezamos a enjuiciar a los militares. Claro, la comisión. ¿Cómo es que se da el proceso por el cual pasas a defensa? ¿Cuál es el... Para hablar al pedo, siempre. No. Semana Santa es en abril, 17, 18, 19, 20 de abril. Ahí todavía estabas en Cancillería. Sin embargo, ¿jugaste algún papel cercano a Alfonsín en el momento de la rebelión? Siempre, es decir, yo con Alfonsín tengo una relación personal de hace muchísimos años. Hemos trabajado incluso hasta profesionalmente de abogados. Cuando tuve Alfonsín algo de abogado, así, a poco. Y siempre tuve una relación, además familiar. Un primo mío es yerno de él, casado con Mara Alfonsín. Es decir, que siempre he tenido una relación cercana. Y en Cancillería, por los temas de América Latina, por los temas que me habían encargado a mí, Chile, Paraguay, yo lo veía a Alfonsín casi todos los días en el gobierno. Los edecanes me daban trato especial. Cuando vos llamaste, pasan la llamada, o la secretaria, Margarita, Guillermo Alfonsín. Sí, siempre tenía una buena relación. Cuando se produce Semana Santa, bueno, hay un relato que está en el libro de él, que caímos con Coti, Leopoldo, Carlos Becerra y Ezequiel Lanuse, los 5, cuando unos supuestos comandos habían salido del Campo de Mayo y venían a matarlo a Alfonsín a la casa de gobierno. Nos despertaron a las 2 y pico de la mañana, yo estaba dormido en la casa de Coti y nos fuimos para la casa de gobierno. Alfonsín nos vio entrar a los 5, se rió y dijo: ahora estoy tranquilo. Y tuve esa cercanía, y además opinaba de infinidad de cosas. ¿Sí? ¿Cómo recordás la cronología de Semana Santa? ¿Vos yo estaba en Bariloche. Estaba en Bariloche con los cancilleres del grupo Los 8, que después es el grupo de Río. Y a la mañana Caputo me llama y me dice que se va de urgencia a Buenos Aires porque ha habido un problema con un militar en Córdoba. Y yo me quedo, y él se va con el canciller de Brasil. Y yo me quedo con el canciller de Perú, de México y de Panamá, que se quedan conmigo. Alfonsín me llama y me dice que me quede con los cancilleres, que no los deje hacer nada fuera de los programas oficiales nuestros,
y que me iba a mandar un avión especial y que los iba a traer a todos a Buenos Aires, que yo hablara con las embajadas para que cada embajador se hiciera cargo de su canciller y se los llevara a su embajada y que se fueran del país. Teníamos miedo que se fueran a secuestrar un canciller, en pocas palabras. Un incidente. Y me quedé con los cancilleres, llegué, bueno, y desde que llegué me instalé en casa de gobierno, me fui a dormir a lo de Coti, porque yo vivo en La Plata. El sábado 18 de abril, me acuerdo porque es mi cumpleaños, a las 2:00 de la mañana, me acababa de acostar, nos despiertan en la casa de Coti para decirnos que venían estos comandos a matar a Alfonsín. ¿De dónde salió la información esa? Por una radio, por una radio o por un dato, viste, que ellos que te dan de la CI, de algo de inteligencia. Y el debate era un debate esquizofrénico porque había uno que planteaba, que planteaba que iban a entrar haciendo, dando vueltas Carnero y en paracaídas y nos iban a matar a todos, iba a ser trágico, y otro decía que eran tan bolastrunes que nunca iban a llegar porque se iban a perder, porque iban a agarrar de contramano. Nosotros veníamos un poco preocupados porque habíamos llegado con el auto de Coti, con un Falcon de Ezequiel, habíamos llegado a la casa de gobierno sin que nos parara nadie. Estacionamos en la explanada. Entonces dijimos, esto fue muy fácil. No está. Pero salió un coronel, nos saludó y nos reconoció, bueno, pasamos. Cuando Alfonsín hace ese cuento, se va de ir a dormir. Cuando me hacen las dos versiones de que nos podían matar a todos en 2 segundos o que nunca iban a llegar, es que les pido un promedio, porque era un poco esquizofrénico, de estar esperando cosas tan disímiles. Y ahí aparece un relato que Alfonsín pone en el libro. Aparece un funcionario, amigo de Alfonsín, amigo nuestro, con una radio espica escuchando. Digo, ¿qué estás escuchando? No, boludo, Radio Colonia. Radio Colonia. Y sí, boludo, a ver qué pasa. ¿Cómo que pasa? Estamos en el despacho que se supone mejor informado del país. ¿Cómo estás escuchando Radio Colonia? Yo prefiero que me maten a no reconocerle a los tipos que están acá, al lado nuestro, que nos enteramos de la crisis por Radio Colonia. Pero yo muero con dignidad. Digo, no quiero. Nunca me entendió el sentido del humor ni la ironía del comentario. Entonces el tipo se fue a escuchar radio al despacho al lado. Pero ¿Cómo organizan el comité de crisis? Digamos, Yo ahí todavía estaba más externo porque yo era de Cancillería, es decir, estaba como amigo. Y nos quedamos toda esa mañana, esa madrugada. Después se fueron calmando las cosas. Después está lo que relata Horacio sobre el día sábado. Nos quedamos todo el día del sábado en casa de gobierno, el despacho al lado, conjetura, discutir, conversar. Como venía bien el sábado a la noche, el domingo a la mañana con Dante empezamos a escribir sugerencias para el discurso de Alfonsín. El acta de compromiso democrático que firmaron los partidos, ¿quién lo escribió? Lo debe haber laburado Leopoldo, el Gordo Becerra, Freddy, Cafiero, Manzano. Estaban todos en otro despacho al lado también, ¿no? La idea de Felices Pascuas creo que fue de Dante y mía, no en el contexto en que Alfonsín lo dijo, pero nosotros arrancamos el discurso con Felices Pascuas porque era el domingo de Pascua. Y como venía bien las noticias del sábado a la noche, se nos pudre todo cuando Pose y otro dirigente acá de la capital le van a decir a Rico que había espacio para negociar. ¿Quién es el otro dirigente? Creo que era Trilla. ¿Y por qué van ellos? Tenemos una espontaneidad importante en el radicalismo, cada uno hace su aporte cuando quiere, cuando tiene ganas. Entonces decidió que había que darle tranquilidad a Rico y diciéndole que había espacio para negociar. Cuando Jaun Arena le había explicado que no había espacio para negociar. ¿Ya había hablado con Pose? No, nunca habló con Pose. Pasa que no se te va a ocurrir que el intendente San Isidro decide por sí defender la República negociando con un amotinado. Y a mi Trilla, pasado el tiempo, cuando le damos de baja a Fausto González, segundo del ejército, que era bastante cercano al capital, me acuerdo que en el comité capital asumía alguien el comité capital, no sé si Marcelo, Turio, Cote, Chile, no sé, alguien asumía. Y Trilla me dijo, yo no voy a permitir que 30 años de vida pública me la tires a la basura.
senador, reclámeselo al presidente. El comandante en jefe es el presidente. Y yo asesoré para que lo destituyan a este general. Pero en última instancia la decisión es del presidente. Ya sé que vos sos el que estás ahí jodiendo. Habíamos ido Jaularín y yo un día estaba Alfonsín durmiendo la siesta y la única vez que me metí en el dormitorio de él en Olivo. Nos recibió en el dormitorio. ¿Qué hay que hacer? Destituirlo, destituyanlo. Y Trilla, el que laburaba con Trilla era Cherasny, era uno de los asesores. Que después a Cherasny me lo encuentro después de Montecaseros en la heladería Fredo, en Quintana y Ayacucho, y ahí me dijo, te felicito, esta vez nos ganaste. Asumía como carapintada total Cherasny. Carapintada y radical, las dos cosas. Ya había dejado de ser radicalito, ya era más cara pintada. Le fue mal en el 83, tenía 3-4 cargos, nada más públicos. Era una víctima en el exilio. Estaba en la CIDE, estaba en el Senado con Trilla, tenía 3-4 carguitas, ¿no? Una víctima de la democracia. Pero se sentía echado del radicalismo. O sea que en la crisis de Semana Santa vos todavía no tenés una incidencia directa sobre los temas de No. ¿Cómo se da entonces? Al día siguiente que se produce Semana Santa, el lunes caigo a Olivos, o sea que caigo y me meto en una reunión, había 3-4 personas, opinás desde el sentido común, opinás desde la política, opinás de lo que debe ser, lo que no debe ser. Yo ya había tratado mucho a los militares, porque cuando viajás con los edecanes, con el jefe de la Casa Militar, con el Estado Mayor Conjunto. Y Alfonsín siempre me ha dado el hándicap que tengo un buen modo de relacionarme con la gente. Entonces me dejaba opinar y me fui metiendo y opinaba, y por eso que por hablar pedo. Después vino... ¿Ya habías recogido algún estado de las cosas por parte de los militares que habías conocido? No, era simplemente el sentido común. Carlos Alconada me incidió muchísimo. Conozco el partido desde adentro, porque estoy desde los 18 años, entonces conozco el partido, conozco el funcionamiento del Estado, por lo que me transmitía Carlos Caputo, estaba en la función pública, soy amigo de Freddy Torani, tenía como una mezcla de datos. Y empecé a opinar, entonces Alfonsín me llevaba a Olivos y me hacía opinar, y opinábamos. Entonces, bueno, Jaunarena se va de ministro, y Alfonsín me dijo, bueno, pero no pensemos en el 1 solamente, pensemos en el 1 y en el 2, en el secretario de Defensa. Empezamos a opinar, viajamos a Montevideo y en una reunión que éramos 8, tomamos la decisión que el candidato a ministro era Leopoldo Moró. A viceministro. A ministro. A ministro de Defensa. ¿En qué momento fue eso? El 24-25 de mayo, en Montevideo, en la casa de Flaco Campero. ¿Del 87? Del 87. Flaco Campero era embajador ante Aladi, nos deja la casa, él se va al cuarto, y en el living abajo era José Ignacio López, Juan Zurruy, Dante Caputo, Leopoldo, Coti, Freddy, el Gordo Becerra y yo, 8 y nos conjuramos que lo que decidíamos no lo movía nadie. Es así. O sea que Jaunarena quedaba como transitoriamente a cargo del ministerio, pero iba a ser Moró el sucesor. Se consideraba que Horacio había sido desautorizado como ministro de Defensa porque se le había amotinado a un jefe. Entonces, en un momento, durante 20 días, un mes, todos dieron por hecho que Horacio se iba. Al día siguiente le llevamos la postura que había habido un compromiso, nos habíamos conjurado que no se volvía atrás, que era Moró el hombre. Se lo llevaron a Alfonsín la propuesta. En Montevideo. A la tarde me llama Alfonsín, al cuarto me dice, te llama el presidente, estamos en el Hotel Victoria. Voy y Alfonsín estaban levantando, se estaban pasando a vestir, y dice, ustedes se comprometieron que no va a haber cambio, que lo que decidieron. ¿Cierto? Entonces me hizo una cantidad de preguntas personales, si yo creía que el Moró tenía las cualidades para ser ministro de Defensa, no para ser ministro de otra área, sino de Defensa. Me llegué a la conclusión que no. Después me enteré con los años que él tuvo el mismo diálogo con Freddy y con varios. De los 8. De los 8. Debe haber sido con los 7 que tuvo el diálogo, y último con Moró.
a quien le explicó que no podía ser. ¿Pero ustedes habían sido comisionados por Alfonsín para hacer esa ¿Reunión? ¿no? Nos había pedido que nosotros 8 decidiéramos. Bien, ¿qué hacer con el área? Él dijo, ustedes 8 son las personas de mi más íntima confianza, creo que son inteligentes, pertenecen a este gobierno. ¿Y por qué decide la continuidad de Jabón Arena? Cuando volvemos, 29 de mayo, porque es cumpleaños Jesús Rodríguez y de Cote por ahí, en el despacho, cumplen un día distinto, 29 uno, 30 al otro, algo así. Pero era uno de esos días que se estaba debatiendo la ley de obediencia de vida en el Congreso. Cuando se queda él con Moró solo, entonces cuando yo estoy saliendo, Alfonsín me agarra la mano y me dice, te voy a pedir algo personal a vos. No vas a poder decir que no. No sabía que me iba a pedir, me voy. Ahí le comunica a Leopoldo que él no creía que fuera conveniente por la personalidad de Leopoldo que fuera el ministro, que el ministro que venía no tenía espacio, entonces que ya que Horacio había pagado el costo, que Horacio siguiera, y ahí deciden que entonces en vez de haber un cambio de ministro va a haber un cambio de viceministro y me mandan a mí. Y el argumento de Alfonsín era que Jabón Arena ya había pagado el costo y que no iba a tener mayor margen un nuevo ministro. Los nuevos ministros, tanto Leopoldo como algún otro que circuló, tenían una propuesta de ley de obediencia de vida más generosa que la que finalmente aprobamos. Entonces, Moró tenía una propuesta más generosa. No Moró, la gente que discutía por Moró, cuando veían el proyecto decían, bueno, me acuerdo que la frase era política de shock. Entonces los militares quieren 20, le damos a 25, nos impactamos. Entonces la pregunta está, si le vas a dar todo lo que están pidiendo y Jabón Arena lo están volteando porque no dio lo que vos le vas a dar, dejémoslo que se lo dé Horacio, que ya los conoce, que tiene la confianza de ellos. Entonces se decidió que Horacio se fuera. Ustedes tenían la idea de que Jabón Arena no había perdido la confianza de los generales, más allá del conflicto. No la había perdido, se había manejado bien profesionalmente como un buen ministro, y los militares que no le obedecieron a Horacio ni le hubieran obedecido a ningún otro. Una pregunta, ¿no había una percepción ya del error cometido el domingo de Pascua con la ida de Alfonsín a Campo de Mayo? No. Nos llevó un tiempo largo evaluar lo que se perdió el domingo de Pascua. Alfonsín todavía incluso no lo... Yo lo internalicé por amigos míos, no Freddy, que es más político y te hace una lectura política, ¿no? Pero Marcelo Marcó por un lado y un diplomático, Soles Hurtado, que tuvo los 3 días en la plaza el tipo. ¿Quién? Y 3 días en la plaza estuvo Alejandro Suárez Hurtado, un muchacho que es diplomático de carrera. Y el tipo me dijo, me acuerdo a los 2 o 3 días, me llamó al ministerio, vino al ministerio ahí en la Cancillería y me dijo, Raulito, dame la explicación que quieras, pero a mí se me quebró algo. Y era un tipo, pero de una honestidad intelectual intachable, absoluta. Y el tipo, desde el dolor del alma, que significaba tenerme que decir eso, me decía, Raulito, a mí se me quebró algo. No me expliques qué, no me pidas razones, nada. Yo fui a la plaza, tuve 3 días, y cuando Alfonsín dio ese discurso... Ahora, es curioso lo que vos contaste sobre el discurso, porque ustedes empezaron a escribir este discurso el sábado. El domingo a la mañana. El domingo a la mañana. Cuando todavía no sabía... Todavía estaba la idea de que Alfonsín no iba a Campo de Mayo. No iba a ir a Campo de Mayo. Había una rendición. Jabón Arena ya había arreglado el problema el sábado a la noche. Que nunca hubo una negociación. No, eso está claro. Ahora, ustedes no cambiaron el discurso. No, pero que no hubo discurso. Nosotros empezamos a preparar un discurso, ideas para un discurso donde se iba a anunciar el domingo a la mañana la solución de la crisis. Sí. De eso no quedó nada.
Ese apunte no se lo dieron a Alfonsín. No, por eso te digo que lo que a lo mejor quedó en el aire era el Felices Pascua. Gracias a Dios Alfonsín nunca nos ha reconocido la autoría a nosotros, porque hubiéramos quedado como los boludos del año nosotros. Pero el Felices Pascua era un modo, nosotros lo habíamos concebido como una antesala para dar una buena noticia. Y Alfonsín la usó como una síntesis de una buena noticia. Alfonsín venía de haber arreglado el problema militar sin haber negociado. Entonces él, y lo de Héroes de Malvinas, lo explica en el libro, que yo se lo he pedido 10.000 veces, porque él, yo creo que nunca llegó a comprender el daño que se hizo a sí mismo. ¿Qué era lo que hubiera querido la sociedad argentina? Sangre. La pregunta es: ¿la sangre de quién? La sangre del otro, no la sangre tuya. En la guerra del Peloponeso, Tucídides tiene una parte muy linda, que es cuando a Pericles le pasan la factura por la guerra del Peloponeso. Y la guerra del Peloponeso, Atenas va a la guerra por decisión de la asamblea de los atenienses, no por decisión de Pericles. Cuando la guerra empieza a venir mal el segundo año, le pasan la factura a Pericles. Con Alfonsín hubiera pasado algo parecido, salvando las distancias entre Pericles y Alfonsín, la sociedad ateniense y la sociedad argentina. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Que hubiéramos ido todos a Campo de Mayo y hubiéramos exterminado a los militares? Hubiéramos matado a esos 200 militares que estaban en Campo de Mayo. El ejército argentino desaparece, se dejan desaparecer. ¿Cuántos hubieran muerto antes de matar a los 200 oficiales que estaban amotinados? 1.000, 2.000 personas, 3.000 personas. ¿Cómo sigue al día siguiente la historia argentina? Entonces, la gran desesperación que Alfonsín tenía era que no tenía poder y que tenía que ir a él a imponérsele al oficial, porque no teníamos el respaldo ni de la Fuerza Aérea ni de la Armada. Cuando Caputo hace el comentario que le hace a Crespo y Crespo le dice yo voy con ustedes, Alfonsín, ¿significa que entonces tengo el respaldo de las fuerzas? Sí, señor. En ese momento Alfonsín cambia. O sea, no es el Alfonsín aislado sin fuerzas armadas con el único respaldo del pueblo. Era el respaldo del pueblo y de dos fuerzas armadas. Y de parte del ejército, no muy entusiasmado para intervenir. Eso es después, eso es en Montecaseros. No. Esto es ese día en Semana Santa. Alfonsín en un momento dice me voy con la gente. ¿Cuánto tiempo tardo para ir caminando? Tantas horas. ¿Cuánto tardo en camiones? En ese momento Caputo sale, le hace el comentario, le dice llámelo a Crespo. Crespo apareció en 2 segundos. Caputo le dice a Crespo: el presidente acaba de preguntar esto. Crespo se pone pálido, dice: pero es una locura, brigadier, ¿es eso o nada? ¿Puedo hablar con el presidente? Entra Crespo y Crespo le dijo: si usted va a Campo de Mayo, permítame que lo acompañe. Alfonsín en ese momento cambia totalmente, porque un Alfonsín que necesitaba ir con la gente que era su único respaldo, se daba cuenta que tenía, además del respaldo de la gente, el respaldo de la Fuerza Aérea y de la Marina, aunque no fuera muy entusiasta, pero tenía respaldo. Por eso que Alfonsín cambia y va solo a Campo de Mayo, sin la gente. Porque además se estaba quitando de encima la enorme responsabilidad de la muerte de cientos y cientos de personas. Porque la gente cree que es en joda. Si vos hubieras ido con la gente a Campo de Mayo, hubiéramos terminado con los 200 caras pintadas, o los 50 caras pintadas. Pero ¿qué pasa con los 300, 400 tipos que estaban en primera fila? Los hubieran masacrado. ¿O vos te crees que vos te dejás linchar gratis? Hubiera cambiado la historia, no tengo duda que hubiera cambiado la historia, no sé cómo. Entonces, Alfonsín se estaba sacando de encima el hecho de tener que resolverlo esto por la fuerza. Y para él es una cosa importante eso. Por eso que él está contento, tranquilo, feliz de Pascua, porque lo había podido arreglar sin que hubiera muertos. Ese es el... Ahora, dijiste algo sobre que Alfonsín no se da cuenta del daño que se hizo a sí mismo. Sí, porque al margen de que yo viví eso y sé lo que pasó, la foto del día siguiente abrazándose Venturino, Barreiro, Rico, como que habían ganado, el tratamiento que le da gente, la sospecha que instala el peronismo, el Felices Pascuas, el Héroes de Malvinas, todo eso sirvió para tejer una leyenda de una negociación. Y no la destejés. Y pasarán años,
cientos de años. Alfonsín cuenta que el propio Jaunarén en el diálogo con Rico le advierte a Rico que el proyecto de ley de obediencia debida sí existía y que gracias a la rebelión ahora eso iba a pensar como una claudicación, con lo cual parece que era inevitable que la imagen final fuera... Pero eso permanentemente, yo después en los otros momentos, siempre cuando asesoraba decía, muchachos, si no se des a tiempo, lo racionalmente cedible, apareces que te lo están sacando por la fuerza y te debilita más. Todos joden, ¿no? Después más duro. Y vos te dabas cuenta que no podías seguir tirando el violín. Si Alfonsín lo había anunciado en las perdices. Una pregunta sobre el momento de la decisión, cuando Alfonsín dice voy para Campo de Mayo, voy solo. Solo estaba. Estaba él, Caputo, Crespo y Han, el general Han, en ese momento teniente coronel. ¿Y del grupo que estaba en el despacho de al lado? Estábamos todos al pedo en el despacho del gordo Becerra y escuchamos una ovación. Estaba Marcelo Stubrin hablando sobre si había que ir o no había que ir a Campo de Mayo. Escuchamos una ovación en la plaza que explotó. Dijimos, ¿qué es eso, Alfonsín hablando? Nunca llegamos a darle nuestra opinión ni a decir nada. El que te diga que opinó al pedo. Porque el único que estaba en el despacho era Caputo y Alfonsín. Caputo sale, habla con Han, lo traen a Crespo y son Crespo, Caputo y Alfonsín. ¿Y la decisión de ir solo y no con un comité? La tomó él solo, como siempre Alfonsín. Alfonsín en los momentos jodidos no le pregunta nada a nadie. Te pregunta previamente y va formando un juicio. Cuando llega a una conclusión, es gallego, no lo movés ni con un tanque. Bueno, tenés que irte. Primera parte.